¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. El día de hoy tengo a una artista que me gusta mucho su trabajo, soy su fan. Y bueno, este súper personaje al que vamos a entrevistar el día de hoy se sale de la narración oral y a la vez está en una estrecha relación porque pues la oralidad es su materia prima. Pero damas y caballeros, quienes se dediquen a la narración oral únicamente, el día de hoy, bueno, se les van a abrir muchas opciones y les van a leer un poquitito de su historia y ya que más bien pues Rojo nos platique mucho más. Y bueno, ya les dije quién es, pero bueno, ahí voy. Rojo Córdoba, de Ciudad de México, de 1986, poeta, performer, tallerista, gestor, promotor cultural, productor, antologador, actor y escritor enfocado en explorar las posibilidades de la oralidad, la cultura hip hop y la lírica interdisciplinaria. Hoy por hoy su obra incluye poemas impresos, algunos traducidos al inglés, francés, neerlandés y alemán, incursiones en el teatro, cine y arte-acción. Además de ser uno de los impulsores más reconocidos de los slams de poesía y el spoken word en México. Solamente en septiembre del 2021, auspiciado por el Centro de Estudios Apocalípticos y Post-Apocalípticos, CAPAS, de la Universidad de Heidelberg, no sé si lo dije bien, Alemania, presenta en el Festival de Artes Digitales New Now de Solverein. Bueno, ahorita nos dices bien, porque bueno, a mí el alemán no se me da. El video de realidad virtual Terrochitlán Crisálida, realizado junto con Asael Hernández, además de hacer la presentación oficial de su primer libro de 15 años, 15 textos rojos, el Romanchisme Seminar, también en la Universidad de Heidelberg. Fue parte del comité organizador, además de coordinador de logística, programador, co-coordinador de voluntarios, maestro de ceremonias, director, creador de la sección sketches, raps y rolas en Animalística, Festival del Bosque 2023, organizador en el marco del centenario del Zoológico de Chapultepec. En octubre del 2023 presentó su primera novela en formato transmedia que lleva por título Raya, Instrucciones de Vuelo, editada por Kodama Cartonera. Hasta la fecha ha grabado 16 audiolibros en muy diversos autores y temas que pueden escucharse en las plataformas como Audible, Storytel y Script, entre otras. Y bueno, pues ya acá pondremos sus redes sociales para que igual nos cuentes más. ¿Cómo estás, Rojo? Buenas noches. Hola, Penélope, qué gusto, pues coincidir en este espacio con los compañeros oralitores y pues yo surfeo en la ola que avientes, entonces pues tú me dirás. Pues mira, me gustaría que tú nos cuentes antes que pues, platicarnos de todos estos proyectos, bueno, porque tienes un montón de cosas que haces, eres un inquieto, eso me gusta mucho, eres muy autogestivo y eso lo celebro porque, bueno, pues has explorado también en la creación, en la construcción, en la exploración, en la gestión, en la producción, en un montón de áreas y creo que, bueno, pues esa es la alternativa para poder estar produciendo. Y bueno, yo veo que eres imparable, todo el tiempo te veo produciendo algo y me gusta, y además me espejeo contigo, espejeo contigo porque también nunca paro, me gusta, y cuando veo ya estoy haciendo otra cosa, y entonces siento mucha empatía por ese sentido. Pero me gustaría que nos cuentes, como tú niño, ¿cómo eras? ¿Eras ya desde entonces así un hablantín profesional, lo tuyo era la palabra hablada, eras tímido? ¿Cómo eras? ¿Cómo era el entorno en tu casa? ¿Cómo se dio esto de la palabra pues oral y la palabra escrita? Porque se te dan las dos, ¿no? Entonces, pues cuéntanos, ¿cómo eras tú de chavito? Sí, pues no sé, supongo que era pues sobre todo muy tímido. En realidad empecé a hablar, o sea, como a hablar en público y a desenvolverme en público más ya rumbo a la prepa, la verdad, o sea, porque
Antes, pues yo era como más, o sea, todo lo que hacía y todas las historias que me contaba y demás, era más bien como dibujarlas, era todo más bien a partir del dibujo, era más bien juegos para mí. La oralidad creo que viene del lado paterno, porque tanto mi abuela paterna como mi papá me cantaban mucho, me cantaban mucho. Entonces, para mí, pues, ahora sí que la letra entró, sí por los libritos que me regalaba mi abuela materna, por supuesto, pero sí, son muy importantes, pero la oralidad entró por canciones, por la radio, ¿no? Por el fonógrafo, digamos, ese tipo de, por la música, ¿no? Digamos que la literatura llegó como tal hasta la secundaria, gracias a grandes maestras que tuve ahí, y ellas insuflaron el virus de la literatura, y ya poco a poco, pues ya yo me dediqué pues bueno, en la prepa 5 fue muy importante también, porque te digo, ahí ya fue cuando ya empiezo más a hablar, más, siempre había escrito, pero te digo que la voz la empecé a trabajar, yo creo que, te digo, prepa, universidad, cuando empiezo a querer saber como qué quería hacer, ¿no? O sea, me refiero, ya sabes, como de qué quieres ser de grande y ese tipo de cosas. Yo no sabía, todavía no sé, pero sé que los 15 años de carrera que llevo me dan cierta idea como de qué cosas sí me gustan hacer. Y pero bueno, todo ha sido en realidad una batalla tras otra. Y claro, en la infancia está ese germen, sí por contar historias, pero más por disfrutar cómo suenan esas palabras, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar. Ahorita acabas de decir algo que me parece bien importante, ¿no? Pues que también la escucha y las historias en el interior, pues esas detonan un montón de procesos, ¿no? Y además afición a cosas. Ahorita citaste el fonógrafo. En mi casa éramos muy como sordos, no había música, pero a mí me encantaba que en casa de mi tía se oía el fonógrafo todo el día Ujú. y un tiempo en que me volví aficionada al fonógrafo. Ahora el fonógrafo pasa cosas que siento que no tan antiguillas, pero en ese entonces eran como referentes muy viejitos, bueno, cuando menos cuando me tocó más chavilla y me permitía como esa transportación a otras épocas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya para la prepa es cuando tú empiezas a explorar con la palabra, digamos, hablada, pero ¿qué empezó primero? ¿Empezaste más a escribir o Mm. empezaste más a hacer como palabra o fueron juntas? ¿Cómo fue tu proceso? Ahí, platícanos un poco. ¿Cómo llegó Pues así? De repente, un día así empezaste a chorear y se te dio. no, te digo, o sea, yo creo que todo empezó por el oído, por la música y por lo audiovisual, por el cine, y yo dibujaba mucho. Entonces, ahí está, o sea, eso de la infancia. Ahora, por ejemplo, estoy enfrente de mi novela que se llama Raya, Instrucciones de vuelo y duelo, que ustedes la pueden descargar porque es una novela transmedial, ahí en Bandcamp, en slamex.bandcamp. ¿Y por qué la estoy mencionando? Porque básicamente tiene el germen que ahorita estamos hablando. Es una novela transmedial que tiene imagen, que tiene sonido, que la pueden oír, fragmentos, que pueden ver es como una especie de novela gráfica de facto, en homenaje a un muy querido amigo que al parecer decidió cruzar del otro lado del espejo hace un año y cacho. Y ahí está. O sea, curiosamente, ahora que me lo preguntas, en la novela transmedial está esa manera en la que yo me comuniqué por primera vez, o me acerqué a la literatura, que fue la audiovisualidad, el sonido y el dibujo y la imagen, ¿no? Entonces, digamos, sí estaban ahí los libros,
pero estaban más bien las historias y los diferentes soportes para contar esas historias, ¿no? Entonces, eh, ah, ahí está, o sea, digamos que es como reflejo de mi infancia esta novela que te cuento que ahora se puede acceder en código QR o se puede acceder en la página, ¿no? O sea, finalmente es como un ciclo, esta infancia es destino, ¿no? Entonces, después ya como, claro, en la secundaria, bueno, la secundaria siempre, o la mayoría de las veces que platico con alguien sobre la secundaria es muy difícil, es una selva, es horrible, es como, no sé, como una fragua de la individualidad en el sentido de que todo el tiempo te están martillando, no te dejan ser, es muy hostil, pero ya la prepa es respirar, el bachillerato al menos, ¿no? Y entonces yo estuve en un lugar muy, muy hermoso en ese entonces, ahora más, supongo, que se llama la Prepa 5 ahí en Cuapa, y es un lugar, fue para mí un lugar fundamental de libertad, de conocimiento fundacional, y ahí creo que fue cuando empecé a vomitar, digamos, mis primeros textos en papel para después ese papel usarlo de partitura y comenzar a ver todas las posibilidades que tiene uno en el aparato fonador, en el cuerpo. Todavía no me acercaba al teatro, porque el teatro que estaba, me refiero profesionalmente, ¿no? Porque claro que siempre había ido al teatro, mi madre me llevaba desde pequeño a muchísimas cosas culturales, ¿no? A la Salanesa, a ver a Francis, o sea, cosas muy como de alta cultura y cultura popular mezcladas, que básicamente es el reflejo de lo que soy ahora, ¿no? O sea, como por ejemplo, ahorita estoy en una obra que se llama En Código Bolero, que es un homenaje a los radios, a los programas de radio viejitos, al fonógrafo, a mis abues, a los boleros, pero al mismo tiempo a la publicidad alburera que había a principios del siglo XX. Entonces, es bien interesante cómo los proyectos que ahorita estoy teniendo últimamente son como un reflejo de esa formación, ¿no? O sea, en el caso de En Código Bolero, es la combinación, como digamos, como de la alta cultura con la cultura popular, la poesía en voz alta, el teatro danza, ¿no? Y te digo, empezó todo quizá en la prepa a partir de yo darme cuenta, bueno, pues ya que tengo esta cosa que es como la palabra, ¿qué se hace con esto? ¿Qué hacemos después con ello, no? Entonces, ya llegando a la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras Hispánicas, yo como que no me encuentro tanto, sí me gusta, pero como que no me encuentro hasta que empiezo a nutrir mi carrera de otras cosas, ¿no? De empezar a hacer cortometrajes, de empezar a hacer teatro, de empezar a hacer performance, de empezar a hacer cabaret, de empezar a hacer, de jugar con audiovisuales, empecé a conocer el slam de poesía, y entonces ya mi carrera como que me empezó a gustar, ¿no? Y dije, las letras son dúctiles, pero claro, eso no te lo enseñan en la carrera, ¿no? Entonces, más bien yo lo fui descubriendo, entonces digamos que eso es parte del proceso. Bueno, dijiste un montón de cosas, pero me parece bien interesante lo que acabas de acotar, que lo tuyo es las narrativas, oral, visual y escrita, y en donde creo que el lindero de una a otra en realidad pues tiene que ver con la exploración bueno, puede que probablemente ahí no tenga límites, sino la producción audiovisual es la alternativa. Digo, yo he visto un montón de cosas que has hecho y bueno, tiene que ver con esto, con esta producción, ahora sí, con esta palabra escrita, palabra pensada, palabra hablada, palabra hecha a imagen, ¿no? Toda esta narrativa visual que siempre hay como muy alrededor de lo que tú produces. Y bueno, en realidad, pues eres muy interdisciplinario, esa es la cosa, ¿no? Como que, ¿qué cosa no has explorado? ¿No? Así como de las No he artes. bailado, no he bailado tanto, quizá, fíjate, al final de esta novela, justo, eso es bien interesante que preguntes, porque antes de yo saber
de la muerte de mi querido Javier Raya, yo estaba tomando unas clases muy padres de improvisación de verso en salsero, de verso en salsa, con el maestro Fernando Mazán, maravilloso, en el que cantábamos y improvisábamos, bueno, los escribíamos, pero después improvisábamos las melodías para decir el verso, que es muy interesante ese proceso, ¿no? Todo el asunto lírico de la salsa, que es un tema, porque yo siento que está todo por explorar en la salsa, pero la riqueza del lirismo salsero está en cómo se canta, en las maneras que hay para cantar, no tanto en las palabras en sí, porque podría ser como muy pobre en general el discurso salsero, de no ser por el maravilloso maestro Rubén Blades o algunos más, pero no hay como tanto, no hay como tanta riqueza en la salsa y está más en la voz. Y entonces, pues yo estaba en mis clases de improvisando versos al cero, muy, muy, muy padres. Y entonces sucede esto de la muerte de mi amigo Javier Raya. Y, eh, y entonces viene, pues todo, se me cayó todo el mundo, básicamente, porque Javier para mí fue una persona muy importante. Y al morir él, pues muere una parte de mí, porque yo me formé junto con él en el slam de poesía, en el spoken word, ¿no? Nos espejeábamos mucho, entonces pues muere algo en mí muy cabrón, ¿no? Entonces empieza un momento de reflexión muy fuerte que me lleva a escribir mi primera novela larga. Ya había escrito una novela corta en la pandemia, pero esta fue como una primera novela larga. Fue un proceso muy fuerte, muy cabrón. Y una de las partes finales, sin hacer spoilers, pero es que la novela está como tejida no linealmente, entonces se puede entrar de muchas maneras. Y, eh, y una de las formas en las que, porque hay muchas partes, y una de las partes es Javier y yo platicando en el infierno, ¿no? Él como Virgilio, yo como Dante, y diciéndonos, pues platicando, neteando cosas muy rudas de que se dicen los amigos que se conocen desde hace tiempo, pero desde el infierno. Y justo una manera de salir de ese infierno es bailar salsa, es dejar que el cuerpo se mueva. Y esa es una de las cosas que todavía no me he permitido, aunque yo, la verdad es que siempre he encontrado como la vitalidad, en moverme, en caminar, sobre todo caminar, una gran, una gran pasión, una gran manera de bajar balones. O sea, si tengo dudas, salgo a caminar por horas y lo disfruto mucho y puedo, y me llevo mi libretita y escribo mucho caminando, ¿no? Carburo muy bien. Y entonces, pero ha faltado eso, ¿no? Como la danza, aunque curiosamente ahora he estado trabajando mucho con bailarines, haciendo teatro danza, por un lado con la compañía A Poc a Poc del maestro Jaime Camarena, con esta obra que se llama En Código Bolero, que estrenamos en 2017 en Bellas Artes, pero también he tenido una relación muy extraña con bailarines, porque yo tengo un poema que se llama 2000 Mex, que salió en una película que se llama Hecho en México, que es un poema que es como muchas palabras, como un trabalenguas, ¿no? Me enteré con los años que muchos bailarines hicieron muchas versiones bailadas de ese poema. Es algo que a mí me sorprendió. Inclusive Tania Pérez Islas, en su pieza Macho Men, que ha salido a diferentes escenarios internacionales y se ha presentado en Bellas Artes también, está mi poema. O sea, lo bailan en un espectáculo que gira por el mundo, que se llama Macho Men, que es como que es como la estafeta
del siglo XXI del bailable de Amalia, ¿me recuerdas el apellido? Amalia Hernández. Hernández. Ajá. De Amalia Hernández. Imagínate toda, digamos, toda la investigación y todo el show y el espectáculo de Amalia Hernández, y entonces Tania Pérez Islas hace como una especie de tomar la estafeta de Amalia y hacer como las danzas del México del siglo XXI, y dentro de esas canciones bailan mi poema. Entonces es como una cosa muy extraña que yo me saqué de onda y entonces tengo ahí, habría que escribir al respecto, ¿no? O sea, como mi relación con la danza, porque a partir de eso, después yo me conecto con un colectivo que se llama Hecatombe, específicamente con Catalina Navarrete, y creamos una obra que se llama Pandines, la especie de los pandas en patines que presentamos en el centenario del zoológico de Chapultepec, que es una obra sobre panditas en patines, pero hablando sobre los riesgos y sobre la geopolítica del panda, porque no es cualquier cosa. Y cómo en Latinoamérica existe nada más un panda ya, y es Shin Shin y está en Chapultepec, y cuando muera, a lo mejor ya no vamos a volver a tener pandas en Latinoamérica y porque son muy caros y por muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos geopolíticos. Entonces, digamos que he tenido una relación fuerte y muy interesante y muy entrañable con bailarines, y de hecho ahora que pienso, he trabajado muchas cosas con bailarines, de hecho, muchas piezas, y ha sido como algo muy, muy entrañable, pero el movimiento que yo hago es como más tranquilo, más como no sé, como todavía no le entro a eso de explorar más con el cuerpo danzado, aunque sí lo he tratado, lo he laboratorizado en diferentes ocasiones, pero sigue siendo un estadio que me interesa, sobre todo a partir como de visibilizar las corporalidades no hegemónicas y sus movimientos y sus danzares, porque a mí siempre me ha interesado la periferia, los discursos periféricos, y la danza es particularmente hegemónica, entonces le hace falta periferizarse, ¿no? Entonces, ver, ser más, porque en realidad la danza contemporánea es muy promiscua hermosamente, y entonces cualquier tipo de movimiento se fusiona con él y empieza a jugar, y eso es decir, la propia danza contemporánea se presta a la diversidad, y eso es algo muy bello, y yo creo que por eso he trabajado y he tenido mucho que ver con bailarines y con coreógrafos de danza contemporánea, porque como yo, ese rubro es es muy abierto a la interdisciplina, ¿no? A la multiplicidad de preguntas, ¿no? Ahorita que decías, bueno, de estar como peripatético, caminando y creando, a mí me gustaría que, bueno, pues nos platiques un poco de cómo empezaste a emprender ya en proyectos, porque algo que me gusta mucho de ti es justamente esta capacidad que tienes de emprender, de la interdisciplina, de relacionarte con un montón de creadoras y creadores de otras áreas, en las cuales, bueno, pues siempre cabe la palabra, porque yo creo que incluso creo que las cosas más bellas de la creación de las artes escénicas tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? Entre más fusión haya, no solamente como con el artista interdisciplinar como tal, que se forme en muchas cosas, sino con la creación artística en donde estén en conjunto celebrándose al mismo tiempo muchas cosas. Y bueno, me gustaría, bueno, también porque ahorita dijiste algo de la periferia y creo que por ahí también me gustaría que nos cuentes mucho, porque bastante de tu trabajo tiene que ver con eso, con una carga y una crítica social significativa, de mirar, como lo decías tú, pues todo tipo de cultura, o todos los espectros de la cultura. Ay, mi gato aquí Ah, un atravesando. gatito. Ujú. Sí, ella es, ay, es que me encanta porque es una típico que parece que quieren venir hola, galleta. Sí, a salir en la entrevista, muy bien. Ujú.
no me pelen todo el día y ahorita, ¿no? Bueno, Ujú. entonces, regresando, me gustaría que nos platicaras un poco como cronológicamente, ¿cómo empezaste tú? Bueno, ahorita me queda claro que tu exploración fue a partir de la preparatoria, que ahí coincido que la secundaria también para mí fue algo que me costó mucho y que sentí libertad nuevamente en la preparatoria. Ujú. Y bueno, para cuando tú ya empiezas a producir, ya que empiezas a explorar en otras áreas, eh, cuéntanos cómo fue tu primer proyecto, tus primeros proyectos y bueno, de ahí cómo has seguido como de esta línea, porque bueno, haces un montón de cosas y cómo ha sido pues esta línea de trabajo, si tú pensaste para un público en específico, Mm, no sé, cuéntanos un poco de la cronología de eso. Pues la cronología, si decimos que lo que pasa es que yo saqué un libro que se llama 15 años, 15 textos rojos, un libro, creo que ya no tengo copias, afortunadamente nos fue muy bien, y que es como una colección de esta cronología, y entonces todo empezaría profesionalmente el año 2006. En el año 2006 yo empiezo publicando caricatura en el periódico de la Facultad de Filosofía y Letras que se llama Metate o Metate, según le preguntes a quien gustes. Y entonces caricatura, pero también un cortometraje que grabé ahí en el Che Guevara, donde yo hice todo, hice el guión, la producción, actué, dirigí todo. Y ya desde ahí, infancia es destino, entonces curiosamente me vuelvo como control freak de cada vez que yo participo en algo, como que me gusta tener cierto control. Ya he como dejado ir, pero me gusta tener como cierto control de varias cosas, ¿no? Ya no de todas, pero sí de muchas. Entonces, a partir de ahí, y claro, empezaba a presentar mis textos en voz alta. Te estoy hablando del año 2006. Todo esto el cortometraje fue gracias a un taller que dio mi amigo, en ese entonces maestro, ahora muy amigo, Balam Herrera, en la Alianza Francesa. Y la caricatura fue porque a mí siempre me ha gustado este tipo de humor político. Ya no le seguí, pero al menos por ahí, pero lo gráfico siempre ha estado en mi trabajo y las exploraciones gráficas, pues, y digamos que fue muy, o sea, sin saber realmente qué estaba yo haciendo, pero fue aventándose. Obviamente fue como fue una friega, pero fue muy interesante porque básicamente me di cuenta que lo que hice con ese cortometraje fue crear el guión, crear la idea, actuar, dirigir, producir, hacer todo y hasta crear un festival para que se presentara. Y ahí con el Cineclub Manuel González Casanova de la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces me di cuenta que la cosa es un poco así. Ahora viendo unos 15, 16 años, echándole al reloj, me doy cuenta que es un poco así. O sea que que no te tienes que esperar a que te descubran, sino que tienes que generar tu obra y buscar maneras de presentarla, ¿no? Entonces, de hecho, curiosamente siempre ha sido así. Por ejemplo, el performance que hice para la presentación de Raya, fue en el 77, que es un centro cultural autogestivo, ahí cerca de Metro Cuauhtémoc. Y es eso, o sea, buscar lugares autogestivos, buscar maneras independientes de presentar lo tuyo. Y obviamente son muchísimos problemas y muchísimas cosas, pero son batallas necesarias para ti como creador, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, para mí fue como muy importante invertir muchas cosas, pero más como a fondo perdido, porque era más bien como una ofrenda de amor. Mm, cómprenlo para recuperar algo. Slamex.bandcamp.com, slamex.bandcamp.
Aunque en realidad no me importa recuperar toda la inversión, pero sí me interesa que se lea, que se vea. Eh, Porque claro, siempre, ahorita ese es un poco lo malo de ser tan interdisciplinario, porque te vas haciendo, los interdisciplinarios somos como una rara avis, como un gremio tan nómada que no tiene gremio, ¿no? O sea, no sabemos quiénes somos, nos vemos, nos conocemos, pero por ejemplo, yo he tomado muchísimos talleres de teatro y he hecho teatro, profesionalmente, pero no me considero eh, actor de hueso colorado, aunque me encanta, ¿no? Pero sé que el teatro te da mucho, también al performance. He hecho muchas cosas con muchos performanceros increíbles y le he aprendido mucho al performance, pero no me considero como un performancero como tal, igual con el cabaret, he agarrado muchas cosas del cabaret, pero no me considero como tan cabaretero, igual con la cultura hip hop, la he visto mucho, la he analizado mucho, puedo rapear, en mis talleres justo jugamos con el rap, pero no me considero como un rapero en sí. En la poesía en voz alta, sí. En la poesía en voz alta meto todo lo que te acabo de decir y la poesía en voz alta es feliz porque como la danza contemporánea, la poesía en voz alta, pues es bien promiscua, es bien verdolaga, y entonces entre más le metas, la poesía en voz alta es bien, ¿no? Es el spoken word, ¿no? Que es básicamente como esta disciplina de la palabra y sus posibilidades lírica, escénica, interpretativas. Uf. Entonces, todos los caminos que te he estado diciendo han decantado en eso, o sea, como en saber a ver qué lugares me gustan más. Y por ejemplo, me gusta más, por eso me gusta mucho generar espacios de micrófonos abiertos, que es en donde puedo meter todo lo que sé de cabaret, rap, spoken word, gráfica, como coordinador de eventos, como MC, o sea, como maestro de ceremonias. Por eso me gustan mucho los micrófonos abiertos, porque es como llegar y construir con gente algo efímero, ¿no? O sea, es como una especie de happening. Por eso me fascina coordinar y conducir los micrófonos abiertos. Que de hecho, voy a tener uno el sábado 17 de agosto, que es el fin de semana de mi cumpleaños. Entonces, ya les compartiré el flyer, quedó increíble. Voy a hacer este micrófono especial ahí en la librería Rosario Castellanos, muy cerca del Metro Patriotismo, junto con mi compa Alejandro Paniagua, un gran escritor de página, pero también muy interesado en las posibilidades interdisciplinarias. De hecho, él hizo el flyer a partir de una idea que yo le di y de un diseño, así como platicadito, y volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, cómo uno se va encontrando con los lugares en donde más le gusta experimentar y laboratorizar lo que uno hace, ¿no? En mi caso son los micrófonos abiertos y los talleres, ¿no? Los talleres de lo que sea, a partir de lo que yo sé, ¿no? También, por ejemplo, los invitaría a que me siguieran en mis redes porque vamos a tener este taller que se llama Taller de Lectura en Voz Alta y Presentación en Público en el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Va a ser en septiembre durante 16 sábados y pues vamos a jugar con todo esto que estamos platicando, con la voz, con la oralidad, con lo gráfico, con lo presencial, con el happening. eh, y es muy interesante porque, o sea, o sea, lo que yo practico y lo que he generado desde pequeño hasta ahora tiene que ver con el convivio, con lo presencial, pero sobre todo con esta comunidad que genera y crea algo, ¿no? Que claro, puede ser también como el teatro, que tú lo sabes perfectamente, pero en mi caso no son procesos tan largos, son como procesos efímeros de una comunidad que llega y juega, y eso es algo muy, muy apasionante, ¿no? Entonces, todos estos procesos de los que hemos estado platicando se decantan ahí, en los talleres y en los micrófonos abiertos, en tanto que se vuelve una estructura
un tanto horizontal, claro, en la que yo llevo la batuta, pero en la que vamos generando una atmósfera, un discurso, una escucha, y eso es mi mero mole. Fue como es como el resultado de todos estos años de ir de un lado para el otro, generando proyectos y, y es curiosamente, o sea, se parecen mucho al proyecto del 2006 porque básicamente tienes que hacerlo todo tú, tienes que, tienes que generarlo todo tú. O sea, no esperarte a... Porque luego, no sé tú cómo lo veas, Penélope, pero luego, ahorita actualmente es muy difícil, bueno, siempre ha sido difícil hacer teatro, porque pues todos están en tres, cuatro, no solo obras de teatro, no solo están ensayando, están trabajando, están tratando de sacar para la renta, etcétera. Entonces es muy difícil que un equipo se ponga de acuerdo cuándo verse, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo al mismo tiempo de trabajar solo es que pues ya, tú resuelves. Entonces, pues tienes que resolver. Por ejemplo, esto era yo en escena con dos músicos y ya, y muchísimos dispositivos para jugar con el público, pero es eso. O sea, como buscar maneras en las que no, en las que la realidad y la ciudad no te coma, ¿no? Porque a veces es muy difícil jugar en equipo, tristemente. Y definitivamente creo bueno, pues pandemia podríamos hablar que el sector cultural se modificó, las artes en Ujú. sí mismas, y bueno, pues hay una evolución. Ahora luego creo que todos quieren ensayar en línea, Ah, hay cosas que son en mm, el colectivo, y bueno, seguro lo has vivido. Y bueno, pues ha cambiado, y lo que hay que es continuar y haciendo cosas, ¿no? Ahorita, bueno, celebro mucho que seas autogestivo desde siempre, porque creo que es la opción y también la diversificación es la opción. Encontrar muchos espacios en donde uno pueda promover directamente la compraventa o el acercamiento. O sea, siento que las redes sociales son la opción. Lo platicaba, fui a una finca apenas con unos amigos de café y bueno, pues ellos han estado haciendo todo directamente y esa es la opción, sin la ujú, intermediario. Y bueno, pues ha cambiado el sector cultural, los presupuestos, un montón de cosas, pero el público siempre va a querer tener contacto con las artes. Y algo que ahorita tú decías que me parece que ha nutrido mucho tu trabajo y ahora me queda muy claro yéndote contarnos esto, pues es el hecho de que has explorado en un montón de disciplinas y sabes que todas ellas van a sumar a lo que tú haces, a lo que tú eres, por eso es que eres pues, tan completo y haces un montón de cosas y bueno, tienes esa capacidad como de improvisar. Y algo que creo que también celebro mucho de tu trabajo es que eres lúdico, que eso no siempre se da en la poesía, no se da tanto. Digamos que me ha tocado ser escucha de poesía, me gusta, y voy, oigo, y a veces salgo muy contenta, a veces no, me ha tocado de todo, desde el brindis del bohemio en los años 80 hasta ahora, que bueno, pues me ha tocado como ir viendo siempre cosas bien distintas. Creo que la interdisciplina suma mucho a esta área en donde creo que las posibilidades de la voz, de lo que se da, son ilimitadas. Y me gustaría que nos platiques de tus procesos, así como cómo llegan estas ideas. Pero antes de eso, ¿te parece que entre contada y contada nos eches unos choros, los compartas por acá? sí, pues les voy a presentar, yo creo que este poema, la obra en código bolero, se estructura a partir como de una voz en off, que es mi voz. Y que ¿por qué? Porque es como a partir de un programa de radio, pero al mismo tiempo es como un podcast. O sea, es como un podcast que le está haciendo homenaje al programa de radio viejito y los bailarines en mi viaje loco son como las notas musicales bailando semidesnudas, increíbles. Porque bueno, la mayoría de la banda cuando piensa en el bolero
piensa como en un baile como muy parecido al danzón, ¿no? Como muy pegadito, pero lento, pero de cierta época, pero con ciertas personas. Y entonces esta obra empieza con una invitación a un bolero de esta época, ¿no? O una manera de ver el bolero en esta época, porque el bolero, podremos hablar, acabo de terminar un ensayo sobre el bolero y es un continente, es amplísimo. Y el poema o la obra empieza así. 2017. Zigzag de luz y sombra. Celeridad nihilista que nos impide la conquista de lo que no está a la vista. O movidens ludens en la gloria digital, paraíso terrenal del click, del Whats, del Waze, del Face, del Trap. Paraíso al alcance del que lo pueda pagar y del que se quiera conectar. Brr. Sumisión, sumisión a lo que no podemos tener. Sed por algo que vimos y que ya fue o no fue. Finales de temporada, series canceladas, elecciones muy cerradas, libertades relegadas por responsabilidades que nos sepultan como avalanchas en traficales que ya no avanzas y que el estrés y que la panza y que el 1, 2, 3 y la tristeza, la soledad, tu amor perdido, perhaps te ha respondido que ya jamás que nuestro amor fue cataclismo y ya no más, ya fue y tú te quedas 2017 quebrado de amor, pero lamiendo la herida, lamiendo la herida, lamiendo la herida como un helado de chocolate que no se termina, que no se termina, que no se termina, que no, que no, que no. ¡Ah! Almendra, cajeta, cacao amargo y dejarte caer, caer, caer en un lecho de dolor certero, pero sabroso y llevadero. Por eso, 2017, en vez de código QR, mejor ponte en código bolero. Y ahí se escucha el primer bolero escrito en 1883 en Santiago de Cuba, que se llama Tristezas, ¿no? Ese es el inicio, ¿no? Ujú. Wow, muy bien, oye, muy bien. Es muy grato porque le va a gustar al público de Entre Contadas, lo sé, porque aquí uno pues es más contar cuentos, pero me parecía súper importante eso, tener un intercambio, porque creo que a veces pasa que la narración oral no tiene un intercambio con la poesía. Es fan de la poesía, las narradoras orales, los narradores orales. Nos gusta la poesía, pero no nos echamos los choros que ustedes se echan, que además la diferencia, pues, que es algo que ahí me voy a los procesos creativos, que tiene que ver con, pues, que nosotros regularmente narramos de otras autoras y otros autores, ¿no? Y en Ah, el caso de los poetas, pues bueno, en tu caso y en el creo que de varios que hacen la poesía en voz alta, pues es la creación de la palabra y llevada a la oralidad, que son dos procesos bien distintos y que hay una conexión ahí tremenda. Me gustaría que tú nos platiques, yo sé que ahondar en tu cabeza va a ser una cosa muy compleja, porque bueno, pues está lleno de un montón de ideas. tu pregunta. Pero cuéntame cómo llegas, o sea, a eso. Por ejemplo, ¿cómo haces la exploración de la palabra? ¿Te llega una idea? Me imagino un concepto, como en el caso de este proyecto, empiezas a investigar. ¿Cómo es tu proceso? Me gustaría que nos cuentes, porque yo sé que es como escudriñar en tu cabeza y es una cosa muy compleja, pero me encantaría que un poco nos dijeras cómo es tu proceso. ¿Cómo Sí, llegas a eso? por ejemplo, les puedo contar acerca de, ahorita estoy en la fragua justo de, como estoy metidísimo en esto del bolero, pues ya en todas mis cosas, pues estoy escribiendo boleros, ¿no? Estoy en otro proyecto muy padre que justo desarrollamos con para el Festival del Bosque Chapultepec, pero del año antepasado que se llama, o antepasado que se llamó Insecta. Es el performance Insecta sobre los insectos. Esto lo estuvimos desarrollando con Catalina Pereda, que es cantante de ópera, pero yo escribiendo mis cosas. Entonces yo estoy en escena leyendo, porque es un texto muy difícil, porque tiene cosas científicas, ¿no? Entonces, esta obra la hemos presentado ya en algunos lugares, ¿no? En San Miguel de Allende, en varios lados. Y ahora lo vamos a presentar el 31 de agosto en el Festival del Hongo, en la Sierra de Hichu. Es algo científico, no es algo hippie, ¿ok? Y entonces, digo, para que cálmense. Y entonces, es para toda la familia. ¿M? Y, y entonces, esta
obra es hablar acerca de las maravillas del universo de los insectos, leyéndolas, performanciándolas, activándolas, pero yo les propuse ahorita, esto apenas estoy generando, generar como un intro que sea el bolero de las palabras difíciles, ¿no? El bolero de las palabras difíciles que van a escuchar porque son términos científicos. Entonces, ahorita el bolero, pues básicamente, ya tengo ahí unos versitos, ahorita no sé dónde andan, pero los tengo grabados por ahí. Y y básicamente lo que hago en este caso es recopilar todas las palabras difíciles que hay en la obra. Por ejemplo, ptero, Ptero, que significa ala en latín. Y muchísimas palabras así en latín. Y entonces el chiste es, pues, ir cantando un bolero para decir qué significa y cosas así, ¿no? Entonces, entonces es como ir generando, primero, recopilar todas estas palabras en latín. Segundo, hacer esta parodia de boleros para que la banda, obviamente vamos a tener un juego con letreros grandes, así como de papel e ilustración, para que vean la palabra y digan, esto significa, y cosas así. Pero entonces, ahorita lo que estoy haciendo es, primero, acto uno, recopilar las palabras. Y acto dos, ir armando los versos, pero al mismo tiempo tengo que ponerle melodía a los versos. Y acto tres, pensar en cómo lo vamos a acompañar en escena, pero el bolero es muy noble, entonces nada más con unas maraquitas se arma, ¿no? O sea, imagínate un insectito con unas maraquitas, mientras yo sigo. Este es el momento de hablar de las palabras difíciles y cosas así, ¿no? Entonces, esa es un poco la fragua de este bolero de las palabras difíciles para hablar de los términos en latín que nombran a los insectos, de esta obra que se llama Insecta. Y en cuanto a públicos, ¿tú más o menos tienes como un público favorito o a todo público? ¿Qué pasa? Porque yo te he visto interactuar también con niños. Bueno, a partir de eso fue que incluso ya te había yo visto, pero bueno, conecté ahí, porque bueno, pues trabajo con la niñez y yo te he visto también trabajar con la niñez y con adolescencias, que eso casi nadie quiere. Pero dime, ¿tú siempre piensas en un público en específico? ¿Te gustan más unos públicos que otros? ¿O se ha dado por circunstancias? Cuéntanos ahí, incluso algunas anécdotas, porque me gustaría mucho saber tu apreciación para con el público, porque me queda muy claro que tú eres un palabrero, que eres un creador de la palabra en muchos sentidos, pero también siempre lo piensas para el público, que eso te saca un poco de los poetas y te mete sí, en la poesía en voz alta, pero te saca y te mete en la interdisciplina, justamente que yo creo que tú lo piensas de raíz ahora mismo en esta pequeña explicación que nos diste de cómo fraguar ese proyecto, tú ya estás pensando un poco qué verá el público, ¿no? Cuéntanos tu experiencia con el público. Claro, pues es que fíjate que es verdad, o sea, depende. Ahorita, la verdad, he tenido la oportunidad de trabajar con niñeces, ahora que estuve trabajando pues muchos años con Alas y Raíces, en el Festival de Bosque Chapultepec, obviamente todo público. Entonces es nada más como ver para qué público va. Ahora sí que dependiendo el sapo, la pedrada. Por ejemplo, los pandines es para todo el público, pero pero es de esas obras que, o sea, están hechas para niños, pero los adultos pueden escuchar y entienden otras cosas, ¿no? Entonces es un poco eso. Esas obras son las que más me gusta estar, ¿no? En las que sí estamos hablando de los niños, pero también a los papás de los niños, ¿no? Y o sea, están como cifradas en este juego literario eterno ¿cómo se llama? O sea, de decir una cosa pero significar otra, ¿no? Entonces, que tiene que ver también con los albures, ¿no? Por ejemplo, en Código Bolero, pues es más como adolescentes adultos, porque pues es como más sexy, ¿no? Como una onda más acá, pero fíjate que no tengo es verdad, los adolescentes
son todo una cosa, pero también hay que regresar a nuestra adolescencia y saber que era un momento difícil. Entonces, entonces hay que actuar desde nuestro adolescente, ¿no? Por ejemplo, para los adolescentes, yo creo que lo importante es el sentido de improvisación, ¿no? Súper fuerte, o sea, porque a lo mejor ya lo que vas a llevar, híjole, a lo mejor no te va a servir, pero mejor va a funcionar algo improvisado que te va a agradecer más el público, ¿no? Entonces, luego también hay que pensar en eso. Una vez, hablando de anécdotas, me llevó, cuando yo trabajé como 2 años con el Fondo de Cultura Económica, hace muchos años, presentando novelas para jóvenes en su colección muy bonita. No sé ahorita cómo siga, pero antes de este sexenio era muy bonita, que se llama A través del espejo, de novelas para jóvenes, hablando de cosas muy, 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 muy fuertes, muy, muy chingonas. O sea, muy buenas novelas, la verdad, para jóvenes haciendo este tránsito de los libros con imágenes a los libros sin imágenes, ¿no? Si es que hubo ese tránsito. Y entonces me llevaron a Coatzacoalcos a presentar una cosa más como, claro, mis poemas, pero hablar de esos libros, ¿no? Y me acuerdo que el público, pues no, como siempre en la cultura, o como muchas veces pasa, le dicen algo al organizador y ya llegando allá es otra cosa. A mí me habían dicho que iba a ser más adolescentes, adultos, entonces pues yo llevé como la onda más, pues de groserías y así. Y entonces llego y son puros niños, ¿no? Y entonces yo dije, güey, ¿qué hago? Y estaba antes de mí un cuentacuentos y los niños no se podían ir porque Coatzacoalcos pues tiene unas ráfagas impresionantes y si hay ráfagas impresionantes pues las personas se quedan adentro de los lugares, ¿no? Y que es normal, ¿eh? No te creas. Y porque no había huracán ni nada de eso, ¿no? Si no era como normal. Y entonces yo tenía que estar ahí, pero no había adolescentes. Entonces, fíjate que yo también estaba muy chavo y decidí no improvisar, aunque lo hubiera podido haber hecho. Pero yo dije, híjole, y entonces cometí quizá el error o no tanto, no sé, la verdad no lo veo como con ojos malos. Y me aventé un par de poemas, los organizadores ya dijeron, ay, bueno, muchas gracias. Y ya me cortaron a los 2 poemas y después regresaron al cuentacuentos que estaba diciendo cuentos de niños. Y yo dije, bueno, pues no importa, ¿no? La verdad, toda la experiencia del viaje yo me la pasé muy bien. Obviamente no sé ahí qué pasó, supongo que se pelearon los del fondo y los organizadores, pero ya no quedó en mí. Pero creo que fue la única vez que hice eso. O sea, porque yo también como que me enojé y dije, "Uy, o sea, a ver, tengo que crear algo de la nada para algo que no me dijeron. O sea, ¿sabes? O sea, se ponen como las dos partes, ¿no? Entonces, así como de... Pero ya también ya con los años, ya ahorita ya, o sea, lo mejor, al menos lo que yo he detectado es que lo mejor es generar como cosas para toda la familia y ya, y eso se puede adaptar, más que algo para adolescentes y adultos, que si de repente llegas y hay niños, pues ya valió, ¿no? Entonces, es más difícil mover cosas para adolescentes y adultos, ¿no? O sea, me refiero como en ambientes culturales, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces es eso. Por ejemplo, ahorita, si yo llevo y estamos hablando de cosas pues no sé si vamos a hablar como del suicidio o cosas así, y pues igual ahorita ya tengo más herramientas, ¿no? O sea, ahorita ya puedo hablar, ¿no? O sea, ahorita ya podemos hablar, ya puedo. O sea, ya le puedo contestar a una señora panista que se enloquezca por algo, ¿no? O sea, podemos platicar de tú por tú, ¿no? Y con mucho respeto, ¿no? Y con argumentos. Pero en ese momento, pues yo era un veinteañero lleno de ímpetu y poemas y no quería dar mi brazo a torcer, ¿no? Pero la verdad es que la vida, pues te enseña pues que si quieres que te sigan contratando, pues hay que ser agua, como decía Bruce Lee, ¿no?
Entonces, pues hay que ser muy dúctil, ¿no? Entonces hay que saber, me gusta más eso, o sea, llegar y improvisar cosas con el público, porque así no sucede que te aprendes una obra y a la hora de la hora tienes que improvisar, ¿no? Me gusta más ser DJ de experiencias, escénicas, eh, que llegar como con Shakespeare para que se fumen 3 horas de no sé qué, ¿no? Sí, bueno, ahorita lo que tú dices, bueno, creo que es como el conglomerado de las experiencias, lo que en teatro llamamos tablas, ¿no? Es cuando pues ya vas viviendo un montón de experiencias con muchos públicos y vas generando herramientas para adaptar lo que tienes, pues bueno, disfrutar, ¿no? Y empezar a construir cosas así, como tú lo dices, como para público en general, a lo mejor con enfoque a las infancias o no, o con enfoque a lo mejor hacia mujeres, no sé, un montón de cosas que se pueden hacer, pero bueno, pues justo el capital de conocimiento es que uno lo haga y en escena y que te vaya mal y que la cagues y que regreses a hacer otra cosa y a partir de eso es que se van explorando. ¿Alguna anécdota que te haya dejado así como sabor de boca? Bueno, supongo que tienes un montón, pero alguna que te haya hecho sentir muy feliz o que te haya dejado muy contento y que así como motor para gasolina para seguir haciendo cosas. Mm, mm, pues supongo que varias, supongo que a mí me gustó mucho organizar, tuve el gusto y el trabajo de organizar 60 slams de poesía en la Suavicrema, en la Estela de Luz, y era un trabajo muy difícil porque pues la comunidad estaba muy enojada con la Estela de Luz, pero al mismo tiempo la Estela de Luz no era la Estela, o sea, lo que me refiero es que cuando cambia el sexenio, la Estela de Luz queda huérfana, nadie quería la Estela de Luz y se la dan a mi querida amiga, en paz descanse, Grace Quintanilla, y vía Tovari de Teresa, el secretario de Cultura de ese entonces, le dice, Grace, quiero que crees un centro de cultura digital ahí, ¿no? Iba a ser eso para la Marina, pero después ya no, y iba a ser un centro cultural de la Marina, imagínate, pero lograron rescatarlo para cultura, pero al principio te estoy hablando del 2012, pues estaba muy estigmatizado, ¿no? Y entonces Grace me llama y me invita a hacer como los slams de poesía y le digo, Grace, pero ¿estás consciente de que si yo llego ahí y abro un micrófono, todos le van a mentar la madre a la Estela de Luz? Y me dice, sí, pues hay que hacerlo. Y fue genial, es algo bien curioso, Penélope, porque a pesar de que todos sabemos que pues en las administraciones priistas y panistas la cultura se construía más como floreros, o sea, como que se vea bonito, ¿no? Así como de, ay, ya viene el gobernador, que venga el bailable, que venga la obra, que venga la exposición fotográfica. Pero había como, y a pesar de que se robaban mucho dinero, por supuesto, había como una visión de las cosas. Este, este sexenio me pareció un horror en cuanto a cultura a nivel federal, sin visión, yo desde adentro, porque yo estuve ahí en Chapultepec, eh, te puedo decir, o sea, que me quedé como con un horrible sabor de boca al hecho de que este sexenio fue como una chapultequización de la cultura. O sea, todo el dinero se fue a Chapultepec, cuando Chapultepec, los mismos directores, o sea, los mismos gente que nos decía, que con los que trabajamos, que era muy difícil porque eran muchos centros culturales, nos decían, güey, es que nosotros tenemos festivalitis. O sea, aquí es festival tras festival tras festival, y yo les decía, ¿y por qué están haciendo esto? O sea, nada más por desmesura, nada más por gula, por números, porque el festival del Bosque de Chapultepec, pues jala alrededor de 2 millones de personas, o sea,
al final se pelean, pero al final les funciona. Pero lo están centralizando. Y eso es el gran mal que tuvo, entre muchos males, esta administración. Claro que tuvo muchas cosas buenas, pero entre las muchas cosas malas que tuvo fue la centralización de la cultura a nivel federal. A nivel local, creo que se hicieron más cosas, pero se hacían de una manera muy improvisatoria y no hablando de jazz, no a la jazzística, sino a la chafística. Y entonces, en cultura federal y en cultura local, yo este sexenio lo veo como tierra baldía, tierra yerma, fue un asco. Y a pesar de que en el 2012 estaba Peña Nieto y estaba Tovar y de Teresa, estaba Grace, es decir, había figuras que tenían como una misión y visión que decían, a ver, vamos a ver qué pasa. Y entonces, a pesar de que estábamos ahí, teníamos a Mancera de represor, teníamos a Peña con el ejército, estaba a punto de suceder lo de Ayotzinapa, te estoy hablando de principios del 2012. Grace Quintanilla me dio luz verde y me dijo, vamos a hacer los slams afuera, al lado de la estela. Y entonces, tal cual, los poetas al inicio, tal cual, era un homenaje a Tennessee Williams, ¿no? O sea, todo el tiempo, Estela, Estela, ¿no? Entonces, era muy fuerte porque era como mentada tras mentada tras mentada. Y Grace dijo, pues es que eso es lo que están diciendo nuestros jóvenes. ¿Qué podemos decir? O sea, ¿no? O sea, así de si nos dice algo la autoridad es, esto es de poesía y los chavos están ejerciendo su derecho a la libre expresión, ¿no? Y gracias a esos puntos de vista, el slam de poesía duró hasta el año 2019. 7 años, imagínate, con ese slam. Al principio, tengo por supuesto amigos que jamás se pararon al slam de poesía y tan amigos como siempre, ¿eh? O sea, de yo respeto que no se hayan querido parar en la estela. Perfecto. Pero a lo que me refiero es que después de 2, 3 slams, ya como que al cuarto slam, ya los chavos empezaron a crear, empezaron a decir sus poemas, ya no mentándole la madre a la estela, sino como diciendo, bueno, a ver, estos son nuestros bueyes, con estos hay que arar la tierra y para adelante y a ver qué vamos a hacer, qué estamos haciendo aquí como poetas, como mexicanos. Y generábamos cosas increíbles ahí en la Suavicrema, no solo afuera, adentro, era una cosa muy chingona porque íbamos por toda la estela de luz hasta abajo, que es la parte subterránea de la estela, que es un cuarto de luz muy bonito, y jugábamos con todas las exposiciones y era una gozada, y Grace Quintanilla nos dio permiso de hacer eso, ¿no? Entonces, eso, eso es algo que yo atesoro y tú sabrás, o sea, todos los que hemos hecho, ay, ya regresé, todos los que hemos hecho proyectos culturales sabemos que cada proyecto es una batalla pero cada batalla vale la pena aventársela, ¿no? O sea, por ejemplo, también me aventé 46 micrófonos abiertos en el Museo del Chopo y todo bien con el Museo del Chopo, todo el agradecimiento con las autoridades, pero era horrible tener que batallar con el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que son un cáncer en la UNAM, un cáncer, como muchos cánceres que tiene la UNAM, y te lo dice un puma, Entiendo, lo ¿no? entiendo perfectamente. De puma a puma. Sí, sí, de puma a puma, así derecha la flecha, uy, y para muestra, nada más para una de las muestras, lo que acaba de pasar en la revista de la universidad, y ahí se los dejo, ¿no? Ahí, tantas cosas y eso es lo bueno, que uno se avienta estas batallas en estos contextos y te vas formando, ¿no? Por ejemplo, ya dices, ay, vamos a hacer algo, sí, pero en Lunam no. De puma a puma. Por ejemplo, el Festival del Bosque de Chapultepec, creo que todos respiramos porque no estaba Casa del Lago, porque era la UNAM, porque no es nada en contra de la UNAM, pero ya metiendo todos esos puntos de vista tan distintos en un mismo festival, eso no se hace.
O sea, me refiero, vas teniendo tablas como organizador, ¿no? O sea, si vas a tener una autoridad a quien darle cuentas, escoge una. No tengas 5 autoridades distintas para darle cuentas, porque esa es la receta del fracaso, ¿no? Por ejemplo. Y de esas, y como de esas, pues hay muchísimas en la gestión, que seguramente la gente que ve estas entrevistas, pues sabrá mejor que yo, ¿no? Todo el mundo empatizando. Sí, yo recuerdo y sí, seguro, porque lo que te decía, ha habido una modificación del sector cultural. La cultura es así, la cultura es dinámica, muta, debe seguir mutando. Pero bueno, sí, sí, hay que ser crítico con el Estado siempre, independientemente del partido, independientemente que te guste o no. Yo creo que una de las cosas que tiene la poesía, y que alguna vez lo decíamos, que luego a veces por eso se mueren de hambre, porque siempre va a ser crítico social, pero también hay que hacerlo, y si hay los micrófonos, sean del Estado o no sean del Estado, siempre hay que hacer la crítica social. Ujú. Yo creo que el arte tiene esa posición justamente de hacer arte social, de tener crítica, de desarrollar pues mucha reflexión en la sociedad, y no importa quién esté, hay que ser crítico, porque pues sí, no han estado bien las cosas, creo que entraron como retirando todo, como una barredora, como si con eso, pues fuera a haber garantías de algo, pero Ujú. tampoco con un proyecto muy consolidado de cultura, y una de las facturas que se ha cobrado es eso, que hicieron muchas cosas como se hicieron en otros momentos, de centralizar, de darle foco solamente a uno, de generar propuestas súper clientelares, de irse a un sesgo nada más de ciertas cosas muy populares y descartar un montón, y de no poder albergar y de dejar desamparadísimas a un montón de instituciones que dependen de un mini presupuesto para su existencia, y programas que son buenos, que no porque estuvieron en otros que han pasado pues del PRI, del PAN y de todo, de Chile, mole, pozole, y han sobrevivido, y que hay que seguir, que sigan sobreviviendo, porque gracias a eso se vuelve a veces la única vía para llevar a cabo cosas, y me refiero en materia de cultura infantil, entre un montón de cosas. Ay, pero me soltaste la lengua, queridísimo. Así como queda para hablar un montón de cosas. No, pues está perfecto, hay que decirlo, ¿no? Porque ya viene la nueva administración y pues hay que ser críticos, ¿no? Y hay que proponer. Hay que proponer. Sí, porque bueno, tú has trabajado muy de cerca en la gestión, has tenido una posición también de adentro hacia afuera, porque hay gente muy valiosa. Yo mando saludos a toda la gente con la que he trabajado en estos 30 años de Fonámbulis, que pues hemos hecho un montón de cosas, y gracias a estas personas que trabajan en el Estado y que hemos generado proyectos en conjunto, que escuchan, que te proponen cosas y que tú las consolidas. Es un ejercicio así, es la cultura, que no tiene que ver con política, tiene que ver con el amor a producir cosas. Ah, qué buen tema, pero bueno, me gustaría que nos vuelvas a echar otro choro, ya como para irnos despidiendo, ¿no? Y bueno, pues también nos platiques como de las cosas que hay en puerta antes de irnos, pero échanos otras palabras, ¿te late? Sí, bueno, entonces vamos a jugar con la tecnología y, a ver, espérame, a ver, ahí está. Es que quiero cambiar ahí estoy. Miren, Ok, les presento, esta es esta es una página que es una de las muchas páginas que tiene mi novela, que se llama Raya, Instrucciones de Vuelo y Duelo, y les voy a ir leyendo esto, ¿no? Dice, o sea, lo voy a ir bajando, miren, para que ustedes lo lean también. Como que a todos nos tocó un Raya distinto. Meme Navarrete. Es verdad. ¿Cuántos Javieres eran? Javier, hijo del temblor, homónimo de su padre. Javier, nacido el mismo día y mes que nació mi padre. Javier, el de la pistola de agua a lo James Bond, debajo de su traje blanco en su primera comunión. Javier yendo a su primer concierto, el del noventero Maná. Javier que regresa a casa de ese mismo concierto feliz y dormido en el coche de su tía Lolita. Javier el hijo con el cuarto desordenado.
Javier el de las bandas de covers de Querétaro Rock, Javier el que va y sufre los talleres literarios queretanos con un maestro obeso en específico. Javier el iniciado en el romántico vampirismo por sus primeras lecturas de Baudelaire. Ah, sí. Ah, ya estoy viendo. Poe Rambaud y Anne Rice. Javier, el estudiante de letras de la UNAM. Javier, el que hace pan, el ayudante de cocina, el que patina por Avenida Cuauhtémoc con casco y lentes oscuros, el que bautizó un espacio de experimentación sonora en la colonia Escandón como colaboratorio sonoro. Javier, el traductor, Javier, el amante ocasional, Javier, el esposo, Javier, el exesposo, Javier, el padre amoroso, Javier, el de la página, el de la bitácora digital, Javier, el poeta eslamero que yo llegué a definir como cuando la rabia y las gafas gruesas encuentran su equilibrio. Javier, el que una vez me dijo, Rojito, ve a Querétaro y dile a mi mamá que te haga un caldo tlalpeño. Javier, el que se chingaba un puro a veces con el pinche Nico. Javier, el experimentado robalibros en la novela de Edgar Conde. Solo en la novela, atención. Javier, el de las chanclas tepostecas en el video de Paz Quintana, filmado por Andrea Loyola. Javier, el que se mudaba de casa 5 veces al año, en promedio o a veces más. Javier, el que dejaba, por lo tanto, sus bibliotecas desperdigadas por doquier. Javier, el enamorado del Festival Caracol de Tijuana, cuando el hospedaje era en las casas de los poetas organizadores. El hermoso camarada bendito a la mirada de Franco Narro. Javier, el de los cigarros, el café y las máquinas de escribir Olivetti. Javier, el que le gustaba hablar y hablar durante las películas, por eso creo que casi no fuimos tanto al cine. Javier, el que se agarraba a madrazos en plan compas en callejones solitarios con sus coworkers godines para liberar tensión y sentirse vivo. Javier, teórico de la voz, pero tímido practicante, se le quedó un Magikarp con potencial de Yarados en su aparato fonador. Javier, el amante constante de la muerte en sus textos impresos. Javier, el de las pedas. Javier, el del Guitar Hero con su hermano. Luis con Meme y su primo. Javier, perfecto sniper. Javier, entrenador Pokémon junto a sus hijos. Javier, frente a la pantalla filosofando sobre los videojuegos. Javier, vampiro que regresa de entre los muertos para hacernos cosquillas de noche y cambiarnos el frasco del azúcar por el de la sal. Esto es parte de la novela Raya Instrucciones de Vuelo. Aquí les estoy dando un recorrido por las páginas. Como pueden ver, cada página, cada sección, son muchísimas secciones y, o sea, son como si fueran como 13 novelitas tejidas. Como pueden ver, son muchas fisicalidades, muchos colores y eso, este es el tratamiento que les decía que tiene la novela. O sea, si se dan cuenta, se puede leer de corrido, pero también se puede leer a partir de sus colores. Miren, vamos a ir hasta arriba. Miren, esta es la portada, Raya, pero quiero que vean, bueno, claro, quiero que vean eso, pero quiero que vean el índice que está, ¿cómo están? Me llamo Rojo Córdoba y les estoy enseñando es una probadita gráfica nada más. Miren, vean, todo esto es el índice, que es por colores. El color azul cielo, el color morado, el color rojo, el color negro, el color naranja, y tiene muchas cosas, por ejemplo, tiene muchos mensajes escondidos. Este compa que se llama Bill Thomas tiene una razón de ser y así. Entonces, bueno, a ver, en lo que cambio esto de la cámara, a ver, ahí estoy, hola. Esto es eh, ahí estoy. ¿Qué tal? Y entonces, pues básicamente es una probadita a como lo que les estaba diciendo que es el tratamiento gráfico. Como pueden ver aquí la novela, cada página
fue como no solo escribir la novela, sino urdir la novela, ¿no? Entonces hay mucho amor en esta novela transmedial, que ya te mandaré a ti, Penélope, la liga para que le echen un oído también, eh, pero que pueden verla en slamex.bandcamp.com y claro, invitarlos a lo que viene. Tenemos el micrófono abierto el sábado 17 de agosto. Tenemos el taller de lectura en voz alta y presentación en público los sábados de septiembre durante 16 sábados. Mándenme mensaje y les mando toda la información. Y claro, está en Código Bolero, que se va a presentar en el Centro Nacional de las Artes los primeros días de agosto, ya les diré más, pero también vamos a estar ahí en noviembre y diciembre. O sea, esos son como las cosas. Y obviamente pues me pueden seguir en mis redes sociales, sobre todo @Rojo Córdoba Poeta en Instagram. Y ahí es donde hay como más de mi obra, aunque personalmente me pueden buscar también en Facebook como Rojo Córdoba. También estoy en el TikTok, pero estoy más ahí de boyerista en el TikTok, pero sí subo algunas cositas. Pues muy bien, muchas gracias por habernos compartido un pedacito de ti. Bueno, ya vamos a poner aquí en las redes sociales para que igual sigan a Rojo pues en todas las actividades. Y bueno, pues ahí en tus redes tú tienes un montón de cosas para que igual pues puedan ver algunas otras historias que ha contado, capituladas también, que bueno, yo me tocó ver que hiciste con adolescentes, algo que tenía que ver con el gallo, ahorita no me acuerdo el nombre, recuérdame. Claro, Gallos, que fue una obra sobre las batallas de rap, que la pueden ver, está en YouTube, porque es un álbum que, un álbum con invitados, o sea, es tal cual es un musical, yo le puse hip hopera, que generamos una lectura dramatizada igual en el 77, y ahora pues vamos a ver si la rearmamos, a ver cómo. Y ya saben que el teatro es mm, una entidad misteriosa, pero gozosa. Así es. Pues muchas gracias, Rojo, por haber compartido pues tus palabras, tu sentir, tu historia. Y pues muchas gracias por ser y estar y por haber formado parte pues, de este programa. Gracias a ustedes y pues seguimos en contacto. Y bueno, esto fue Entre Contadas y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.